las entidades clínicas es la lesión de la sindesmosis. Como habíamos mencionado cuando hablábamos de la anatomía, dijimos que la articulación tibio-peronea distal estaba formada por numerosos ligamentos, dentro de los cuales se destacaban el ligamento tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo posterior y el ligamento interóseo. Estos ligamentos se podían lesionar y constituir una entidad clínica que conocemos como lesión de la sindesmosis, la cual puede estar asociada a una fractura de tobillo o se puede dar de forma aislada como un mecanismo similar a un esguince. Las fracturas de tobillo se acompañan en un 10% de los casos con lesiones sindesmales. Suele haber ruptura ligamentaria, puede lesionarse uno o hasta los 3 ligamentos que mencioné anteriormente, y pérdida de la estabilidad tibio-peronea distal. Recordemos que la articulación tibio-peronea distal tiene gran participación en los movimientos de flexo-extensión del tobillo, principalmente cuando estos movimientos se dan en cadena cinética cerrada, es decir, con el pie en carga. Cuando se produce la carga, bien, de peso sobre el tobillo, la tibia y el peroné se separan. Esto genera tensión en los ligamentos y eso permite que encaje la mortaja tibio-peronea en el astrágalo, lo que le brinda mayor estabilidad al tobillo. Es por eso que los mecanismos de lesión de la sindesmosis están vinculados a principalmente 2 movimientos, que son la flexión dorsal del tobillo y la rotación externa forzada, siempre en carga. Bien, la lesión de la sindesmosis siempre se va a dar en carga, por lo que describí anteriormente de cómo se comporta la biomecánica de esta articulación. Y el tratamiento va a variar entre conservador o quirúrgico dependiendo de si está asociado o no a fractura de tobillo. Si está asociado a una fractura de tobillo, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Si es una lesión aislada de la sindesmosis, producido por un mecanismo, por ejemplo, como un esguince a nivel del tobillo, bien, ahí puede valorarse si se puede realizar un tratamiento conservador. ¿Cuál es la clínica en las lesiones sindesmales? Bueno, básicamente hay 2 signos y síntomas que son muy claros, que es el edema local a nivel de la sindesmosis. Cuando hablamos de la sindesmosis estamos hablando de la región que está ubicada entre 2 a 4 centímetros por encima del segmento articular distal de la tibia. Y está en sentido anterolateral, bien, anterior a nivel del tobillo. Por lo tanto, no vayan a buscar el edema local o el dolor a la palpación, que es otro de los síntomas que suelen tener estos pacientes, en la región externa del tobillo. Bien, hay que buscarlo en la región anterior y lateral, en donde articula la tibia con el peroné. Y hay un test que se puede utilizar, que es el test de rotación externa, en donde lo que se hace es intentar reproducir el mecanismo de lesión de estos pacientes. El paciente puede estar acostado, de cúbito supino o sentado, y el terapeuta lo que hace es con una mano, con su mano más caudal, más proximal, estabiliza o hace una toma en la región del tercio distal de la pierna, y con su mano más cefálica hace una toma a nivel de la región distal de la pierna, y con su mano más caudal, o sea, la mano más distal, hace una toma a nivel del pie del paciente, de la planta del pie, y reproduce el mecanismo, realizando una dorsiflexión máxima y una rotación externa máxima. Se considera positivo si el paciente relata dolor a nivel de la sindesmosis. Esto es importante, que el dolor esté localizado a nivel de la sindesmosis y no que sea un dolor en la región lateral del tobillo, porque eso podría confundir a lo que es un típico esguince en inversión. Por lo tanto, este test es positivo cuando el paciente relata dolor en la sindesmosis. En el apunte que desarrollé tienen una imagen esquemática de cómo se realiza el test. Dentro de lo que son los estudios complementarios, la radiografía nos va a servir para observar
si hay una fractura asociada al tobillo, y también hay ciertos signos indirectos que podemos ver en la placa que podrían dar evidencia de que hay una lesión de la sindesmosis. En segundo lugar, la resonancia magnética valora específicamente a las estructuras ligamentarias sindesmales. En la imagen de la izquierda podemos observar que hay dos flechas que justamente evidencian esos signos indirectos que yo les comentaba. La flecha roja lo que hace es marcar que hay un aumento del espacio a nivel de la sindesmosis. Bien, ese es uno de los signos indirectos que podemos ver con una placa asociado a una lesión sindesmal. Y el segundo signo indirecto, que lo indica la flecha amarilla, es el aumento del espacio entre el maléolo tibial y la región del astrágalo. Ese aumento del espacio que puede ser indicativo de un desplazamiento talar hacia el peroné, o también dicho de otra manera, un desplazamiento de la tibia en sentido interno, puede ser un signo indirecto de lesión sindesmal. Para corroborarlo, obviamente, tenemos una resonancia en donde la flecha amarilla indica la lesión del ligamento tibio peroneo anterior. Acá podemos ver el ligamento interóseo y fíjense que acá este triángulo podemos ver el ligamento tibio peroneo posterior, que están indemnes. Fíjense que acá hay una región difusa que nos observa esa estructura ligamentaria. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente, como les decía, si la lesión es aislada de la sindesmosis, se puede tratar de forma conservadora cuando la lesión es simple, cuando no hay grandes desplazamientos sindesmales, y se coloca un yeso durante 2 a 6 semanas y en ese tiempo se prohíbe la carga de peso. Si la lesión aislada de la sindesmosis tiene un gran desplazamiento, es decir, una lesión compleja en donde ya hay lesión de varios de los ligamentos, de las estructuras ligamentarias, tibio peroneo anterior, interóseo, tibio peroneo posterior, se puede colocar un tornillo cortical, que estos tornillos corticales se denominan tibio peroneo porque básicamente lo que hacen es tratar de unir la tibia con el peroné, es decir, evitar esa diastasis, esa separación entre estas dos estructuras óseas para favorecer la cicatrización ligamentaria. Ahora, si la lesión está asociada a una fractura de tobillo, se pueden utilizar tornillos corticales tibio-peroneos o la colocación de suturas, como son llamadas endobuttons o tie ropes por su marca comercial. Entonces, tengamos en cuenta que la lesión aislada de la sindesmosis puede utilizar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, y la lesión asociada a la fractura de tobillo siempre se estabiliza quirúrgicamente en el quirófano. Gol estándar, tornillos corticales. Nueva modalidad de tratamiento con buenos resultados, suturas. Esto es un poco lo que realizan cuando colocan los tornillos corticales tibio-peroneos. Fíjense que acá se observa que hay una fractura asociada del extremo proximal del peroné y hubo una asociación de una fractura de la sindesmosis. Bien, entonces, una lesión, perdón, de la sindesmosis, no una fractura, una lesión de la sindesmosis. Entonces, lo que hacen es introducen dos tornillos generalmente corticales que se denominan tibio-peroneos porque básicamente lo que hacen es unir la tibia con el peroné. Y estos tornillos tienen una longitud de 4,5 milímetros. Bien, acá podemos apreciar los dos tornillos corticales. La introducción de estos tornillos siempre se realiza desde un plano lateral, bien, desde el peroné hacia la tibia. Y esto que ven acá es la utilidad de un forceps, bien, un clamp, que lo que hacen es mantener reducida la articulación tibio-peronea, bien, tratando de unir la tibia y el peroné una vez que realizan la colocación de los tornillos. La otra modalidad que les describía son las suturas, bien, en donde utilizan estos hilos de polietileno y estas placas metálicas que hacen o sirven de anclaje de estos hilos. Entonces fíjense que acá podemos observar dos imágenes de placas en donde se observan
si ven con mucho detenimiento, pueden observar que hay unas líneas un poco más radiolúcidas ahí y ahí. Bien, si afinan un poquito la vista, se puede observar. Lo mismo acá. Ahí se ve, ahí se ve. Eso son canalículos que realizan los cirujanos antes de pasar el hilo. Bien, entonces realizan esos canalículos que van de peroné a tibia y luego colocan las suturas, bien, con su ficha metálica para anclar esa sutura y la vuelven a llevar en sentido lateral. Entonces lo que hace básicamente esta sutura de hilo es pegar al peroné con la tibia, o sea, unirlos. Esto va a favorecer obviamente la cicatrización ligamentaria. Esto acá es una imagen de una tomografía en donde se observa bien la sutura y esos canalículos que yo les mencionaba. ¿Cuál es la ventaja de las suturas? Bueno, básicamente que son dispositivos que generan menos sangrado durante su colocación, permiten que el paciente retorne más rápido a sus actividades laborales y permiten un movimiento más fisiológico del tobillo. Ahora, ¿cuál es el temor que tienen los cirujanos con esto? Bueno, si podemos observar las dos imágenes de lo que es una sutura y de lo que son los tornillos, podemos observar que los tornillos obviamente generan mayor rigidez en la articulación de la tibia y el peroné. Bien, le dan mayor estabilidad que lo que genera la sutura. Por lo tanto, el temor del cirujano es que a largo plazo esto se afloje. Bien, ahora bien, hay algunos estudios que se han llevado a cabo y han encontrado, bien, con un seguimiento de 2 años, que estas suturas no generaban ningún aflojamiento y que por lo tanto son opciones que pueden ser utilizadas de forma fiable y confiable en estos pacientes. Bien, algo importante que es el postoperatorio. Si la lesión es aislada de la sindesmosis, se inmoviliza durante 2 a 6 semanas y se evita la carga de peso bien durante ese periodo. Y si la lesión está asociada a una fractura de tobillo, se lo inmoviliza de 4 a 6 semanas con yeso o bota, y pasadas esas 4 a 6 semanas, bien, se permiten los movimientos activos del tobillo en cadena cinética abierta. Pero esto es algo importante, fíjense que la carga de peso se contraindica hasta la 12ª semana como máximo, bien, se podría contraindicar hasta la 8ª, entre la 8ª y la 12ª semana, dependiendo del grado de lesión ligamentaria. Es decir, que estos pacientes a la 4ª o 6ª semana lo pueden acostar, le pueden sacar la bota, pueden empezar a hacer algo de movimiento activo, bien, siempre en decúbito supino o sentado con el pie en el aire. Pero fíjense que está contraindicada la carga de peso, distinto a lo que veníamos viendo en las fracturas de tobillo habitual, en donde se estimulaba la carga de peso precoz con la bota. Bien, en este caso se contraindica la carga de peso a pesar de que el paciente tenga una bota. Y esto es un poco por el concepto biomecánico que yo les había mencionado, en donde la carga de peso genera una separación de la tibia y el peroné para encajar en la mortaja tibio-peronea astragalina y por ende podría poner en jaque la cicatrización ligamentaria. Por lo tanto, hay que evitar la carga de peso durante un lapso de 8 a 12 semanas, que es el tiempo en el cual se da la cicatrización. Bueno chicos, nada más. Espero que haya sido claro. Cualquier pregunta, estoy a su disposición.